A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. A este, Jesucristo, a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículos 31 y 32. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Esto nos recuerda el himno que acabamos de escuchar. Sean todos nuestros oyentes muy bienvenidos a nuestra presente edición. Desde Santiago de Chile, compartiremos hoy con ustedes un tema con énfasis doctrinal sobre la Santísima Trinidad, que nos lo trae el pastor David Eliseo Kispert, desde la Iglesia Presbiteriana Bíblica de la ciudad de La Paz, Bolivia. Claramente ustedes lo reconocerán por su voz, ya que es quien en cada edición presenta nuestro programa en espíritu y en verdad. Y es quien, gracias a su gestión, tenemos la posibilidad de llegar a la audiencia hispana de Reformed Bible Broadcasting, RBB Radio. Desde el Ministerio Radial IMI Radio Chile, agradecemos
públicamente y bendecimos la labor ministerial del pastor David Kisbert. Pero antes de ir al tema de hoy, les invitamos a todos ustedes a inclinarnos por un momento delante de Dios Todopoderoso para un tiempo de oración. Padre bendito y misericordioso, nos inclinamos ante usted, Señor, alabando en primer lugar su santo nombre, reconociendo su poder absoluto sobre toda la creación, sobre todo evento que ocurre en el universo. Le agradecemos, Padre, por habernos provisto un día más en esta tierra. Le pedimos que limpie usted, por misericordia, nuestra mente, nuestro corazón, de toda transgresión contra su persona, de toda omisión, todo pecado cometido, para poder estar delante suyo, en su presencia, poder orar a usted y poder asimilar también la enseñanza que recibiremos a continuación. Padre nuestro, oramos por aquellas almas que se encuentran alejadas de su voluntad y por todos aquellos que aún no han reconocido a su Hijo Jesucristo en humillación y arrepentimiento como único y suficiente Salvador y Señor, y aún no tienen comunión con usted, Padre. Provea usted perdón y salvación según su amplísima misericordia a todos cuantos se arrepienten de sus pecados y anhelan vivir una vida regenerada. Que su Santo Espíritu nos redarguya permanentemente de pecado para poder estar en comunión con usted y caminar una vida limpia que le honre a usted. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Apreciados hermanos y hermanas, es un gozo el saludarles y compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad tengo preparado para ustedes el tema de la doctrina de la Santísima Trinidad. Un himno muy conocido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es Santo, Santo, Santo. Con ello, estamos glorificando a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este himno hace alusión a los pasajes de Isaías capítulo 6, versículo 3, que dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Para el tiempo futuro, en el cumplimiento del reino celestial, también cantaremos Santo, Santo, Santo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Con esto afirmamos que existen 3 personas en una sola esencia. Esta es la Santísima Trinidad. Quienes estamos reunidos para escuchar este tema somos de diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Muchas veces nuestra doctrina no es la misma. A pesar de ello, nosotros debemos de estar unidos en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y en ello no podemos transar. Debemos conocer, hermanos, que existen doctrinas en las cuales debemos tener tolerancia. Por ejemplo, ¿cómo se administra el bautismo? ¿Cómo se administra la Santa Cena? ¿Cómo se administra el gobierno de la Iglesia y sus órdenes? ¿Cómo se interpreta la escatología, los tiempos finales? En estas doctrinas podemos tener diferencias, pero en las doctrinas fundamentales no podemos transar. Estas doctrinas
no están para debate o cuestionamiento. Nosotros, como hijos de Dios, aceptamos y obedecemos las doctrinas fundamentales de Dios. Esto pareciera muy radical. Debemos ser radicales. Por ello nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. Apreciada audiencia, nosotros creemos por fe y amamos las doctrinas de la palabra de Dios, obedeciendo sus enseñanzas. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. Y respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El término de la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no significa que no sea bíblica. Y hablando de la palabra Biblia, tampoco existe. No hay un solo texto con esta palabra Biblia. Biblia viene del griego biblión, que significa libros. Cuando ustedes dicen Biblia, están hablando en el idioma griego, están diciendo libros. Por eso debemos decir la Santa Biblia, los santos libros, porque fueron inspirados divinamente por Dios. Desde la antigüedad se han hecho varios intentos de visualizar la Trinidad con diagramas en forma de triángulo, imágenes donde aparece un Cristo con 3 rostros. Aquí hay toda una historia riquísima para conocer. Lamentablemente, todas ellas fallan en acercarnos a un Dios trino. Por eso nosotros vamos a basar nuestra explicación solamente en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la Trinidad está en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No es una idea filosófica ni religiosa de los tiempos griegos, tiempos romanos o religiones paganas. Es la manifestación del Dios verdadero a los hombres. Nosotros, quienes creemos en la Trinidad, estamos en contra del politeísmo. Nosotros creemos en un solo Dios. Primer punto, la unidad en la esencia divina. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, vemos a un Dios que sacó a Israel de Egipto. Egipto era una nación llena de idolatría y muchos dioses. El Dios verdadero les mostró que no era una deidad entre muchos dioses, sino que es el único Dios viviente. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9. Es un pasaje tan importante para la religión judía. Se llama el Shema Israel. Y los judíos lo repetían de memoria, tanto en la mañana y en la noche. Ellos prácticamente rezaban el Shema Israel. Ellos prácticamente lo rezaban. Rezar el Shema Israel simbolizaba tener un conocimiento básico de la doctrina de fe acerca de Dios. Es muy interesante analizar el Shema Israel. Aquí tenemos la palabra Jehová, y esta es la traducción de YHWH, una palabra que no se puede pronunciar, porque no hay vocales. En este sentido, los hebreos reemplazan el nombre de Dios con la palabra Adonai. Adón, Señor. Adonai, el Señor, mi gran Señor. Adonai significa que Dios es majestuoso. Dios es nuestro amo. Dios es nuestra máxima autoridad. Dice el Shema Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. En el Nuevo Testamento,
Jesús afirmó al pueblo judío que sabía correctamente que el Shema significaba que Dios es uno. En cierta ocasión, un escriba judío se acercó a Jesús preguntando: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Está en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 32. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. En otras palabras, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba afirmando el conocido Shema Israel. Dios es uno. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. A continuación, vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que indican que hay un solo Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, y no hay más fuera de Él. Él es Dios, y no hay otro fuera de Él. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Con estos textos bíblicos estamos afirmando que hay un solo Dios en esencia y no hay tres dioses. Segunda Samuel capítulo 22, versículo 32. Porque, ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Isaías 44, 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde el antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis hijos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte que conozco ninguno. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. A continuación vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Finalmente el apóstol Santiago escribe indicando que aún los demonios reconocen que hay un solo Dios, aunque esta declaración intelectual no acerca a los demonios a la salvación. En este versículo se afirma que Dios es uno. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Con estos pasajes, hermanos y hermanas, hemos demostrado que Dios es uno. Un segundo punto, hermanos y hermanas, que quiero compartir es la pluralidad de Dios en cuanto a sus personas. Vamos a tomar como ejemplo del Antiguo Testamento la palabra Elohim, término hebreo que significa supremo, poderoso. Quiero destacar que este término no solo es usado para Dios, también se usa para referirse a gobernantes humanos, jueces e incluso ángeles. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés que Aarón estará en condición de boca y Moisés en lugar de Dios. Elohim. Éxodo capítulo 4, versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca,
y tú serás para él en lugar de Dios. En el Antiguo Testamento, el nombre Elohim se describe 2500 veces aproximadamente. Esta palabra hebrea es un plural en sí mismo. Se aplica a Dios uno dentro de la posición tripersonal. No es que existen tres dioses. Algunos enseñan que esta pluralidad no es en número sino en majestad e intensidad. Sí, en hebreo existen los plurales de majestad e intensidad. También existen en la sintaxis hebrea las características propias que no poseen un singular. Por ejemplo, las palabras propias que no poseen singular: Hayim, vida; Neurim, juventud. Aplicando este criterio, hacemos una exégesis y filología de la palabra Elohim y vemos que no es una pluralidad de intensidad, sino en número. Elohim tiene un singular y es Eloha. Eloha aparece solamente en la poesía del Antiguo Testamento. Pero hay más razones para ver la pluralidad de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí notamos al Espíritu Santo y Dios. El profeta Isaías identifica a este Espíritu a quien el pueblo afligió. Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En Génesis capítulo 1, versículo 26 encontramos la pluralidad de Dios, hablando: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Elohim es plural, hagamos es plural, nuestra es plural. Aquí el verbo hacer está incluido en el nosotros, que sería nosotros hagamos al hombre. A nuestra es también plural, que indica posesión. Aquí podemos ver la Trinidad de Dios, un consejo compartido entre distintas personas de un Dios. Algunos enseñan que al decir hagamos se estaba refiriendo a los ángeles, pero esto no es verdad, porque el siguiente versículo dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Aquí no hay participación de los ángeles en la creación del ser humano. En el mismo libro de Génesis encontramos más ejemplos de Dios hablando en plural, nosotros. Génesis 3:22. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que ha pasado a ser. Ahora pues, descendamos, plural, y confundamos, plural, allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Con esto podemos afirmar que el Dios Trino originó las lenguas que hoy conocemos en el mundo. En nuestra Bolivia tenemos 36 lenguas reconocidas en la Constitución, y recordarles que todos ellos tienen un origen divino, y con nuestra lengua podemos nosotros alabar a Dios. Dice el profeta Isaías, Isaías 6:3, y el uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El libro del profeta Isaías es maravilloso. En este libro podemos encontrar un resumen de la vida de Jesucristo. Y lo anecdótico es que Isaías tiene 66 capítulos, igual que los 66 libros de la Santa Biblia. Las personas del Antiguo Testamento fueron salvas por gracia y por fe en el Cristo venidero. Isaías en el Antiguo Testamento
hace un resumen de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la profecía de su nacimiento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías capítulo 53 tenemos el relato de la crucifixión del Mesías. Vemos al leer en Isaías 53, 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el testimonio en el Antiguo Testamento que el Redentor, varón de dolores, nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Y dice el versículo 6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero posiblemente usted diga, el texto anteriormente citado no dice Jesucristo, sino Jehová. Déjeme aclarar que aquí la palabra original es Señor, el nombre propio de Dios. Este nombre no se podía pronunciar, YHWH. Por ello se usa las vocales Jehová, que traduce como Jehová. Este es el nombre propio de Dios de Israel. El profeta Isaías también nos presenta al Mesías con títulos majestuosos y le dice a Jesucristo, Padre eterno, Príncipe de paz. Y no solo eso, aquí también apreciamos el reinado eterno del Mesías que empezará con su segunda venida. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Apreciados hermanos y hermanas en la fe, hemos compartido el tema sobre la Trinidad. Este Dios Trino es el autor de nuestra salvación. Piensa en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero excluir las operaciones de esta obra al Padre como al Espíritu Santo es un grave error. La Santísima Trinidad es parte integral de la salvación. Dios, desde la eternidad, tuvo el propósito de salvar a sus escogidos. Este plan se puede entender de una forma fácil conociendo los pactos de Dios. El pacto de redención realizado en la Trinidad entre la eternidad. El pacto de redención realizado en la Trinidad, en la eternidad, antes de la fundación del mundo. El pacto de obras, que es realizado entre Dios y Adán en el huerto de Edén. Y el pacto de gracia, este es el pacto entre el Mesías y sus elegidos. La administración del pacto de gracia podemos ver en el transcurso de la historia, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El pacto con Noé, Génesis capítulo 8, versículo 20, Génesis capítulo 9, versículo 17. El pacto con Abraham, Génesis capítulo 15, versículos 7 al 18. El pacto con Moisés, Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. El pacto con David, Salmo 89, versículos 35 al 36. El nuevo pacto, realizado con nuestro Señor Jesucristo y sus elegidos. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Estimado hermano, les animo a profundizar el estudio sobre la Santísima Trinidad. Conozca su fe, viva su fe, adoctrine a otros en la doctrina de la Trinidad. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Bendiciones.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.